Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos a este nuevo tema en el cual sigamos analizando el libro de la verdad de Daniel 11, ahora con los versículos 41 al 43. Lo que vamos a descubrir a continuación es muy interesante. Vamos a seguir desarrollando la historia y ahora ya estamos en historia actual. Hemos visto muchos versículos en Daniel 11 que eran historia del pasado. Desde el versículo 1 hasta el versículo 39 estaba en el pasado. Y hasta el versículo 40 estaba en el pasado muy cercano, hace unos 25 años atrás. Pero ahora estamos ya entrando en lo que es el contexto actual, aquí en el versículo 41 en adelante. Antes de comenzar, yo les invito a que hagamos una oración. Ahí donde estamos, inclinemos el rostro para comunicarnos con Dios. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y las profecías. Ilumínanos, Señor, inspira nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra, la historia y la profecía. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Daniel 11, el versículo 41 dice que ahora el rey del norte entrará a la tierra gloriosa y a muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Qué interesante, aquí ahora nos revela que entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? En 2 versículos de Daniel 11 aparece este término. Aquí es la segunda vez que aparece. La primera vez apareció en el versículo 16, donde decía, y el que vendrá, contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Recordemos, en el versículo 16 estábamos en el contexto del surgimiento de Roma imperial, la bestia terrible y espantosa en su primera fase, y aquí describía cuando Roma imperial pagana entró en la tierra gloriosa, literal, de aquel entonces, del pueblo hebreo, y dice que la cual fue consumida en su poder, pues fue destruida la tierra gloriosa de aquel entonces. Fue destruida Jerusalén. 1 millón de judíos murieron en esa ocasión, recordemos en el año 70, cuando Roma, en su primera fase pagana, imperial, entró a la tierra gloriosa literal de aquel entonces. Pero ahora estamos hablando en Daniel capítulo 11, versículo 41, en el contexto del tiempo del fin, desde el versículo 40 en adelante, la descripción del tiempo del fin, desde 1798 y después. Por lo tanto, ahora la tierra gloriosa es un símbolo espiritual. Ahora estamos refiriéndonos al Israel espiritual de Dios. Ahora siempre cuando en el nuevo pacto y en las profecías de la palabra de Dios, después de la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesucristo, la Biblia habla acerca de Israel, se refiere al Israel espiritual, a los descendientes espirituales de Abraham, aquellos que se aferran de la promesa por fe, aunque sean gentiles, aunque sean personas de naciones paganas, pero se convirtieron a Jesucristo, llegaron a ser judíos espirituales. En ese contexto tenemos que entender ahora este pasaje.
Cuando en Apocalipsis habla, por ejemplo, de Babilonia, refiriéndose a la Babilonia del tiempo del fin, ya no se refiere a la Babilonia literal de antaño. ¿Por qué? Porque Babilonia ya cayó, la antigua ciudad. Se encuentra en el desierto a unos 80 kilómetros de Bagdad, allá en Irak. Está en el desierto, y está en ruinas. Cuando en Apocalipsis habla ahora en el contexto del fin de Egipto, de Babilonia, de Jerusalén, de estos conceptos, ya no se refiere a lo literal. Tal como Babilonia, pues, se refiere ahora a una realidad simbólica, espiritual, global. Ya no a ese lugar geográfico, pues está en ruinas en el desierto. Lo mismo cuando en Apocalipsis habla de Jerusalén. Ya no se refiere a la ciudad de Jerusalén, no, se refiere a una realidad espiritual totalmente diferente, una realidad espiritual del pueblo de Dios, del nuevo pacto. Todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Mesías, el cristianismo, el pueblo del Nuevo Testamento. Y en ese contexto tenemos que entender ahora también aquí la profecía para no malentenderla. Daniel 11:41, cuando dice que ahora el rey del norte entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, dice, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. La tierra gloriosa ya no es Israel literal, ahora es Israel espiritual. Dios proporcionó una buena tierra gloriosa al Israel antiguo, pero Dios también proveyó una tierra buena, gloriosa al Israel moderno. Ya les quiero adelantar, se trata de los Estados Unidos de América. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Pues el propósito que Dios tuvo para su pueblo Israel literal de antaño era darle un asilo, un lugar de refugio para su pueblo, donde su religión pura podía estar segura. Ahora, ¿qué significa glorioso? ¿Qué significa una tierra gloriosa? El diccionario nos da sinónimos: una tierra buena, prominente, espléndida, llamativa, bella. Les pregunto, ¿encontramos en la palabra de Dios alguna otra tierra que Él destinó para su pueblo? Oh, sí, lo encontramos. Estados Unidos de América. Dios bendijo a esa nación inicialmente. Fue como un cordero, dice Apocalipsis 13, el versículo 11. Una nación buena, cristiana, que llegó a ser asilo para su pueblo, un refugio, pues es ahí donde huyó su pueblo en aquel entonces. Yo les quiero leer aquí en Apocalipsis 12, el versículo 16. Vean conmigo, Apocalipsis 12, 16, donde dice que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En los versículos anteriores habla de los 1260 días, años de la soberanía papal en Europa. En el versículo 14 hablaba de que la mujer iba a ser perseguida, pero Dios iba a preparar un lugar para ella, para sustentarla en ese tiempo de persecución de los 3 tiempos y medios de la soberanía papal en Europa. Y luego el 16, la tierra ayudó a la mujer. Oh sí, Dios destinó una vez más una tierra, un lugar geográfico como refugio para su pueblo. Y eso es lo que Apocalipsis 13, el versículo 11 describía, que surgiría una bestia de la tierra, es decir, una nación se levantaría en un lugar, en una tierra que Dios había destinado como refugio, como un cordero, dice el versículo, con 2 cuernos, pues los Estados Unidos de América se levantaron como una república, sin rey ni papa, sin autoridad religiosa que dictaminaba las conciencias,
libertad, separación de iglesia y Estado, sin un monarca que gobernaba totalitariamente como en aquellas naciones europeas. No, ahora se levantó una nación totalmente diferente, como un cordero, una nación cristiana, protestante. Cuando los Estados Unidos se fundaron, dice la historia, que el 99% eran cristianos protestantes. Así fue cuando se fundó inicialmente con las primeras colonias. ¡Qué interesante! Entonces, Dios proveyó una tierra para su pueblo del Nuevo Testamento en el contexto de la persecución medieval romana papal, un lugar de refugio donde ellos podían adorar a Dios siguiendo los dictados de su conciencia. Todo esto ustedes lo pueden ver con mucho detalle en mi página web en el internet, en Navegando del Pasado al Futuro. ¿Saben? Israel perdió la gloria cuando rechazó a Cristo. En aquel entonces, ¿por qué en aquel entonces el templo de Israel llegó a ser glorioso? ¿Por qué era una tierra gloriosa en aquel entonces? Porque era la tierra que esperaba el Mesías. Era la tierra donde el Mesías se presentó. ¿Por qué era una tierra gloriosa en aquel entonces, allá Israel? Pues el glorioso Jesucristo, con su gloria, pues se presentó y se manifestó ahí. Pero ¿qué pasó? Israel perdió esta gloria al rechazar a Cristo y al crucificarlo. ¿Y cómo se fundaron los Estados Unidos de América? Ellos se fundaron por aquellos que sí aceptaron a Cristo, que sí aceptaron al glorioso. ¡Oh, qué maravilloso! De esta manera, este país de los Estados Unidos de América llegó a ser un lugar de refugio, un lugar de libertad, donde el glorioso Señor Jesucristo también fue adorado abiertamente, libremente y apoyado también por las diferentes instancias. Pero el versículo dice, Daniel 11, 41, que cuando el rey del norte entraría a la tierra gloriosa, entonces su segundo objetivo después de derrumbar y tumbar el comunismo de la Unión Soviética, el ateísmo del versículo 40, es ahora la nación de los Estados Unidos, ahora se va contra el protestantismo para hacerlo caer también, entrará, dice, y muchas provincias caerán, ¿saben? Pero algunos escaparán de su mano, dice Edom, Moab y los hijos de Amón escaparán de su mano. Roma ahora entra en los Estados Unidos de América. Eso es lo que describe Apocalipsis 13, el versículo 11, donde dice el Cordero, aquel que se levantó de la tierra, esa nación, finalmente hablaría como el dragón. El dragón es símbolo, si ustedes estudian Apocalipsis 12 y 13, es un símbolo de Roma. Roma que ahora tomaría control de los Estados Unidos de América. En Apocalipsis 13 ustedes encuentran toda una descripción detallada. Sí, Roma entra en los Estados Unidos y Estados Unidos se une a la mano simbólica y finalmente marcha y sigue en las pisadas de Roma, en pos de Roma. Eso es lo que describe el versículo. El versículo 41, muchas provincias caerán, mas estas escaparán. ¿Saben? Eso es lo que describe Apocalipsis 13. Ahí describe cómo los dos actores entran en acción. La primera bestia de Apocalipsis 13, el primer poder, Roma papal. Segunda bestia de Apocalipsis 13, Estados Unidos de América protestante. Y entonces muestra cómo ese capítulo forman una alianza y que finalmente el protestantismo de Estados Unidos se somete a la autoridad religiosa espiritual de Roma papal y que Roma papal toma control y finalmente habla mediante esta nación, habla, decreta leyes y también actúa, los implementa, su autoridad espiritual finalmente se impone. Nosotros lo conocemos como
la secuencia de leyes dominicales del fin que vendrán, la marca de autoridad de Roma, de haberse puesto por encima de los mandamientos de Dios, pues en esta nación se va a implementar. En un cercano futuro, todo se está preparando en este momento. Entonces, en los capítulos y los temas 45 al 48 de mi seminario en el internet, lo tengo muy claramente descrito. 1, la alianza de estas dos potencias. 2, la imagen que Estados Unidos levanta de Roma papal, la unión de Iglesia y Estado. 3, como fruto de esta unión de Iglesia y Estado saldrán leyes religiosas como consecuencia y una secuencia de leyes dominicales que serán impuestos por ley y que será una cuestión abusiva, totalitaria. Todo esto ustedes pueden leer. En este momento no hay tiempo para estudiarlo todo porque necesitaríamos varias horas. Así que solo lo puedo mencionar en este momento, pero ustedes lo pueden todo estudiar ahí. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, nos indica una gran verdad. Amós capítulo 3, versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No, claro que no. Dos andan juntos cuando se ponen de acuerdo. Y eso es lo que explica Apocalipsis 13, cómo Estados Unidos y el Vaticano, el protestantismo y el catolicismo llegan a estar de acuerdo y caminar juntos. Es lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. La transición progresiva de esta potencia de Apocalipsis 13:11, de cordero, la mutación a dragón. Ahora, comenzó esta nación como una nación cristiana protestante, pero ¿sabían ustedes que a lo largo de las décadas y los siglos, Estados Unidos se está transformando en una potencia católica? Esto está ocurriendo. Hoy en día, la denominación cristiana más grande de los Estados Unidos ya es la Iglesia Católica Romana. El protestantismo bajó del 99% progresivamente, hoy en día hasta un 25%. Y está menguando, mientras que el catolicismo romano está creciendo. Y de esta manera está tomando control progresivamente de la religiosidad y de la espiritualidad en los Estados Unidos de América, introduciéndose también cada vez más en la política de esta nación. El Senado, la Cámara Baja, la Cámara Alta, una gran cantidad de senadores, de diputados, los que trabajan en esas instancias son católicos romanos. También la Corte Suprema de los Estados Unidos está conformado mayormente ya por personas que son parte de esta denominación cristiana. Lo que estamos viendo es que, tal como Dios había predicho, esta potencia, Estados Unidos, que comenzaría protestante, terminaría en manos de control de Roma papal. Tomaría control espiritual de esta nación. Eso es lo que estamos viendo. Lo que prepara el camino para que se decreten leyes religiosas romanas papales en esta nación de los Estados Unidos. Pero el versículo dice que muchas provincias caerán. Aquí hay algo muy importante. En el original no dice la palabra provincias. Solo dice en Daniel 11:41 que muchos caerán. Nada de provincias, no. Muchos refiriéndose a personas. Muchas personas, muchos caerán. Mas estos escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Escaparán de su mano. Recuerden que justamente es Roma que en Apocalipsis 13, versículo 16, implementará en la mano la marca de su autoridad, la marca de la bestia, ya sea la mano derecha o en la frente. Entonces, al decir que muchos caerán, muchas personas caerán, se refiere a aquellos que estaban con el Señor, porque solo puede caer alguien que estaba en pie. Al decir muchos caerán, muchas personas, estamos hablando de cristianos, de personas que conocían la verdad, que bajo la presión ahora lamentablemente ceden y caen. Y es por eso
que Apocalipsis 13:16 revela lo de la marca de la bestia en la mano derecha, de aquellos que caen, porque la mano derecha representa la conveniencia de las personas que se someterán a Roma espiritual en esta fase final y a su falso día que será impuesto, el día del sol, el primer día de la semana, hoy conocido como el domingo. Eso es lo que pasará. Por la influencia del mundo, dejarán su fe original, lamentablemente seguirán a los que anulan la ley de Dios y tomarán los que caerán, son aquellos que tomarán la marca de la bestia en la mano derecha, porque por conveniencia, no por convicción, sino para poder seguir comprando y vendiendo, para que no haya decreto de muerte sobre ellos. Es por eso que caerán, porque estaban de pie. Pero luego, por otro lado, aparte de aquellos que en este zarandeo, pues caerán y serán lamentablemente eliminados de la iglesia de Dios, de los que guardan los mandamientos de Dios, dice que por otro lado, muchos escaparán de su mano, del rey del norte, son Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Qué interesante, son estos los que escaparán de su mano. ¿Quiénes son los que escaparán de la mano del rey del norte? Escuchen, al decir que escaparán de su mano, significa que estaban en su mano, estaban en sus manos, eran parte de la Babilonia simbólica y espiritual del fin, pero ahora escapan, salen de sus garras de hierro. ¿Quiénes son los que escapan de su mano y los que salen finalmente? Escapar significa huir por su vida. Huid, pueblo mío, salid de Babilonia. Son aquellos que abandonan Babilonia gracias al mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que dice Babilonia, Babilonia ha caído, gracias al mensaje de Apocalipsis 18. Salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para no ser parte de sus pecados, de su transgresión de la ley, pues Babilonia vivirá en transgresión de la ley. Oh, esto es el llamado. Por eso el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 dice: si alguno adora a la bestia y su imagen y acepta su marca, ya sea en la mano derecha o en la frente, sobre él también se derramarán las plagas postreras. El llamado de Dios de amor y advertencia al mundo entero, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. El evangelio eterno de Dios de Mateo 24. Y entonces, gracias a este llamado, a este evangelio eterno, muchos saldrán de las instituciones religiosas que conforman Babilonia. Reconocerán la luz, que están en instituciones religiosas que están en transgresión de la ley, en pecado, y se saldrán de ahí y se unirán al remanente. A ellos, dice Dios, salid ya, pueblo mío, porque Dios sabe que tiene mucho pueblo, muchísimos hijos suyos en las diferentes denominaciones cristianas, tanto en el catolicismo como en las diferentes iglesias evangélicas y protestantes. En el mundo el Señor tiene muchísimos hijos. Esto es lo que dice capítulo 10 de Juan. Juan capítulo 10. Cuando Jesús dice en el versículo 16, Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Son todas las ovejas, todo el pueblo de Dios, los hijos de Dios que aún están en los diferentes rediles que conforman la gran Babilonia. Saldrán, escaparán de las manos del rey del norte. Esta palabra de Daniel 11, 41, donde dice, escaparán de su mano, porque estaban en sus manos. Esto es como resbalarse de ellas. Es cuando tú tienes un jabón y está mojado y tú te lavas las manos y ¡zas! Se te escapa de la mano, resbala de tus manos, no lo puedes agarrar. En ese sentido es a lo que se refiere la palabra de Dios. ¿Y quiénes escaparán? Dice aquí, Amón, Moab y los hijos de Edom. ¿Quiénes son ellos? Bíblicamente, tenemos que entender quiénes son. Pues Amón
para comenzar con él, eran aquellos que nacieron como de la relación incestuosa de Lot con su hija menor. ¿Y quién era Moab? Era aquel que nació de la relación incestuosa de Lot con su hija mayor. Todo lo pueden leer en Génesis 19, 36 al 38. Qué interesante. Así que Amón y Moab eran hijos de Lot, pero no era el plan de Dios. Salieron y nacieron en una circunstancia no muy bíblicamente aprobada, no muy espiritual, que digamos. Por lo tanto, eran parientes de Israel, eran familiares un poco lejanos del pueblo de Dios. ¿Y quién era Edom? Si ustedes leen Génesis 25, 30 y 34 y Génesis 36, 1, verán que Edom es Esaú. Qué interesante. Esaú, ¿se recuerdan? Ahí, alguien que estaba también un pariente del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar a entender al decir que Amón, Moab y Edom saldrán y escaparán de las garras del rey del norte? Miren esto. Tanto Edom, Moab y Amón eran enemigos del pueblo de Dios. Eran contrarios, eran opositores. Esto nos los indica en el Antiguo Testamento. Hay varias citas, por ejemplo, Ezequiel 25:12, Sofonías 2, 8 al 10. Hay diferentes citas que hablan de estos pueblos y muestran que eran contrarios, que eran opositores, eran enemigos del pueblo de Dios. Ellos tenían su propio culto falso, que era una trampa para el pueblo de Dios. Ellos tenían una falsa adoración. Ellos también estaban en contra del culto verdadero de los israelitas. Eso fue su herencia espiritual, pero a pesar de todo eso, eran parientes cercanos de Israel. Y esto tiene ahora su contraparte en la Babilonia del tiempo del fin. Presten mucha atención. En Apocalipsis 16, versículos 13 y 19, dice lo siguiente. Apocalipsis 16, versículo 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí vemos 3 potencias en el versículo 13. Dragón, bestia y falso profeta. Y estas 3 potencias son las que conforman la Babilonia simbólica y espiritual del tiempo del fin. Pues si vamos ahora al versículo 19, Apocalipsis 16, versículo 19, dice: cuando Babilonia colapsa y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran ciudad fue dividida ¿en cuántas partes? En 3 partes. Nuevamente Babilonia se desintegra cuando finalmente cae. Babilonia estaba conformada por 3 partes: la bestia, el dragón y el falso profeta. Y cuando Babilonia cae, se vuelve a desintegrar. Y vemos ahora que de Babilonia, salite ahí, pueblo mío, salen también 3, Edom, Moab y los hijos de Amón, que eran parientes cercanos del pueblo de Dios. En otras palabras, ellos representan a todos aquellos que salen de Babilonia. Gracias al mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y al 4º mensaje de Apocalipsis 18, el fuerte pregón con el poder de la lluvia tardía y el derramamiento del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Es como decir que de la bestia, de esa tercera parte de Babilonia, salen algunos. Del dragón, una tercera parte de Babilonia, salen algunos. Del falso profeta, una parte de la triple constelación babilónica, salen algunos. Edom sale de unos, Moab de otros,
Amón de otros. Gloria a Dios. Ellos son el pueblo de Dios, que está aún dentro de Babilonia, dentro parte de la bestia. ¿Qué es la bestia? Si ustedes estudian Apocalipsis 13, los primeros 10 versículos, pues la bestia es el Vaticano, el catolicismo romano. Del catolicismo saldrán muchísimos hijos de Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Quién es el falso profeta? Si ustedes estudian el Apocalipsis, pues el falso profeta es sinónimo de la segunda bestia del Apocalipsis 13, del protestantismo apóstata, aquel que se une en alianza con la primera bestia de Apocalipsis 13. ¿Y por qué falso profeta? Porque así lo describe luego la profecía. Miren esto. Vengan conmigo. Vamos a leer. Acabamos de leer en Apocalipsis 16 acerca de la triple constelación, dragón, bestia, falso profeta. Y ahora vengan conmigo al versículo de Apocalipsis 19, versículo 20. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella, ¿quién? El falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ahí está. El falso profeta es aquella potencia descrita en Apocalipsis 13, del 11 en adelante, que impone la imagen de la bestia, que trae la marca de la bestia, que se impone a la gente sobre su frente o sobre su mano derecha. En otras palabras, Estados Unidos en la profecía, símbolo del protestantismo desafortunadamente apóstata. De ahí, de estas tantas diferentes denominaciones que forman el protestantismo, que son decenas y cientos y hay miles de diferentes pequeñas iglesias cristianas, saldrá un remanente, saldrán hijos de Dios, el pueblo de Dios que aún se encuentra ahí. ¿Y quién es la tercera parte de la triple constelación babilónica, descrita como el dragón? Pues el dragón, símbolo del paganismo. Si ustedes van y ven las religiones paganas, por ejemplo en la China y en muchos lugares, ellos literalmente usan dragones como parte de sus rituales, sus adoraciones, su religión. Lo mismo en otras culturas incaicas, etc. El dragón está relacionado al símbolo del paganismo. Oh, pero Dios tiene hijos de Dios en esas religiones paganas que saldrán, que escaparán del rey del norte y que se unirán al remanente, al pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es grandioso. Edom, Moab y Amón, por lo tanto, son aquellos que salen de Babilonia y se unen al remanente. Ellos reconocen el verdadero día de descanso del Dios creador de los cielos y de la tierra frente a la imposición de la secuencia de leyes dominicales del fin. Eso es lo que pasará. ¿Cómo lo describe Dios en Isaías capítulo 56? Vengan conmigo. Isaías capítulo 56, versículo 8. Dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Amén. Dios juntará en el tiempo del fin a un remanente de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos de la tierra, y serán un solo pueblo y un solo redil, y todos adorarán a un solo verdadero creador de los cielos y de la tierra, con su verdadero día de descanso en la séptima posición de la semana, el único que recibió bendición, santificación y reposo divino, el único del cual Jesucristo dijo, yo soy Señor del sábado, del único del cual Jesús dijo que el hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado fue hecho por causa del hombre. Amén. Y miren conmigo Zacarías. La otra profecía que nos habla algo muy parecido. Zacarías capítulo 8, maravilloso versículo, el versículo 22 y 23. Zacarías 8, 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén
y a implorar el favor del Señor. Y en la parte final del versículo 23 dice: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Eso es lo que ocurrirá. Eso es lo que significa Daniel 11, el versículo 41. Volvemos a Daniel 11, 41. Ahora sí lo entendemos el versículo. Hoy estamos viviendo nosotros en la primera parte del versículo 41, en aquella donde dice que entrará la tierra gloriosa. Estamos en esta fase, porque en este momento Roma papal está tomando control progresivamente de los Estados Unidos a nivel espiritual. Y muy pronto, cuando comience a decretar sus leyes humanas de su catecismo que están en contradicción y oposición al cuarto mandamiento de Dios, cuando eso ocurra, Apocalipsis 13, se habrá cumplido de que en Estados Unidos habrá formado una imagen de la bestia del Vaticano, habrá unificado la Iglesia y Estado, habrá comenzado a decretar leyes religiosas. ¿Y cuáles? Pues aquellas que son de Roma, las leyes dominicales. Es ese el momento cuando hablará y también emitirá y se pondrá las marcas de las bestias en las frentes y en las manos derechas, es decir, adoración, imposición de su autoridad. Eso es lo que ocurrirá, y es a causa de esa secuencia de leyes dominicales que muchos caerán, de los que hoy en día todavía guardan el sábado, pero entonces caerán por conveniencia para poder seguir comprando y vendiendo, marca de la bestia en la mano derecha. Y muchos otros, dice, escaparán de su mano del rey del norte, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Amén. Los que antes eran opositores y contrarios a las enseñanzas, pero cercanos al pueblo de Dios. Oh, ellos son nuestros hermanos y amigos en las diferentes denominaciones que piensan que nosotros estamos equivocados, piensan que nosotros somos legalistas por guardar el sábado y muchas otras cosas más. Muchos de ellos son aquellos que en este momento aún no son contrarios y todavía son en cierto sentido nuestros opositores espirituales, pero en aquel entonces se darán cuenta del engaño espiritual de Roma y saldrán y se unirán al remanente. Ahora sigamos adelante. Daniel 11, el versículo 42. Pues ahora vamos al tercer territorio que tiene que ser tomado por Roma antes de posicionarse en el mundo como autoridad universal en la tierra. Dice el versículo 42, Daniel 11, 42. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Oh, muy interesante lo que vamos a ver a continuación. Primero quiero hacer un pequeño resumen. En el versículo 40 vimos, colapsa la Unión Soviética, el ateísmo se desaparece y cae bajo el control de Roma. El versículo 41 muestra cómo Estados Unidos, el protestantismo, lamentablemente también cae bajo el control de Roma espiritualmente. Esto es la metamorfosis del cordero al dragón de Apocalipsis 13, 11. Todo esto, como vemos, es una batalla espiritual en la cual se encuentra el mundo. Es un campo de batalla espiritual. La lucha es en el campo de las ideologías y de las doctrinas. Así es. Es una lucha por el dominio del mundo en el cual nos encontramos actualmente. Hay diferentes perspectivas espirituales y filosóficas, pero la profecía dice y muestra que Roma papal prevalecerá. Lo veremos más adelante con más detalle. Lo mismo como lo que pasó en la Edad Media, cuando en Europa había tres fuerzas diferentes espirituales. Había el paganismo, las 10 tribus bárbaras que habían invadido. 4 de ellos se hicieron arianas, así que había paganismo y arianismo. Y también había catolicismo.
y ellos se disputaban por el control del mundo. ¿Qué ideología, qué creencia, qué religión perduraría? ¿Sería Europa pagana o sería ariana o sería católica romana? El paganismo fue quitado, el continuo fue quitado, el arianismo fue destruido por la fuerza y entonces prevaleció el catolicismo y así luego durante 1260 años. Eso fue lo que ocurrió en aquel entonces y hoy en día estamos en la misma lucha una vez más. Catolicismo, protestantismo, comunismo, eso eran las tres grandes creencias o filosofías humanas que estaban ahí. Ya cayó el comunismo. Ahora estamos viendo cómo está cediendo el protestantismo, porque Roma papal, el rey del norte, prevalecerá y se establecerá una vez más aquí en la tierra como el último rey del norte antes que venga Jesucristo, el verdadero rey del norte celestial, versus al verdadero rey del norte terrenal. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora sigamos adelante. Estos versículos muestran algo muy interesante, pues ahora el tercer paso, después de tomar control de los Estados Unidos, Roma se dedicará a tomar el control del mundo entero. Egipto es un símbolo del mundo entero, como vamos a ver en unos instantes. Pues ahora, dice el versículo 43, el versículo 42, extenderá su mano contra las tierras. Ahora él viene para tomar control de las demás tierras del mundo. Y ahí dice, y no escapará el país de Egipto. Porque como veremos, el país de Egipto es también un símbolo del mundo entero. Muy interesante lo que vamos a ver. De todas maneras, todo esto es el proceso de la herida mortal que se está sanando. La herida mortal que progresivamente se sana hasta que Roma nuevamente puede tomar control del mundo entero. Miren, luego en el versículo 43 nos habla que el rey del norte se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, del mundo, como veremos. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Aquí vemos cómo él tomará control de la economía mundial que cae bajo el poder del rey del norte. Oh sí, y en versículo 44 sigue describiendo que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahí veremos cómo Dios contractúa con la lluvia tardía, el derramamiento, el final del Espíritu Santo, el mensaje del fuerte clamor, pero lamentablemente Él saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, la persecución final. Pero luego el versículo 45 termina diciendo que Roma, el rey del norte, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y también el monte glorioso y santo. Es decir, habrá una división en todo este mundo en dos grupos. Esto es el contexto del Armagedón. Y luego dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí ya describe la caída final de Babilonia, simbólica y espiritual, del tiempo del fin, del Goliat, del tiempo del fin. Pero iremos paso a paso para ir descubriendo esto con mucho más detalle. El versículo 42 entonces dice que extenderá su mano contra las tierras. La secuencia de eventos avanza. Y el versículo 42 sigue diciendo, no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Muy interesante, el versículo 42 comienza diciendo, extenderá, ¿qué cosa? Su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Antes, en el versículo anterior, vimos que todavía escapaban algunos de su mano. ¿Quién escapaba de su mano? Pues Edom, Moab y Amón. Pero ahora, cuando extiende su mano contra las tierras, dice que no escaparán de su mano ni la tierra de Egipto. Aquí se usa el símbolo de la mano. ¿Qué significa la mano? Vengan conmigo.
Jeremías 34. Jeremías capítulo 34, el versículo 1, una buena descripción de qué significa la mano. Jeremías 34, 1, palabra del Señor que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano. Y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén. Vamos al versículo 3. Y no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. Oh, ¿qué significa entonces la mano de Babilonia? Significa ser entregado bajo su poder y su autoridad. Al decir que extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, está diciendo que Roma, el rey del norte final, papal, tomará control de la tierra y caerá bajo su autoridad, bajo su dominio espiritual. Oh, qué impresionante. El rey del norte, en el versículo 40, cuando tomó y venció al rey del sur, al comunismo de la Unión Soviética, ahí no se usaba la palabra de la mano. Muy interesante. Simplemente el versículo 40 decía que el rey del norte entra y lo toma, lo conquista, etc., pero no extiende su mano. Eso no indica ahí. Pues el rey del sur simplemente fue arrasado, simplemente colapsó la Unión Soviética. Aquí no ilustra que cayó bajo el control espiritual del papado, cuando en 1989 y 1991 colapsó la Unión Soviética, pero sí fue eliminado, cayó. Pero ahora en el versículo 41, cuando entra en la tierra gloriosa en los Estados Unidos, en aquella nación exprotestante, dice: entrará a la tierra y muchas provincias caerán, mas estos escaparán de su mano. Ahí sí menciona que tomará control con su mano, pero algunos escaparán de su mano, que ya hemos visto, Edom, Moab y los hijos de Amón, es decir, aquellos que escapan de Babilonia, aquellos que se unen al remanente, a la verdadera adoración. Pero ahora nuevamente en el versículo 42 dice que el resto del mundo también caerá en sus manos, no escaparán. Oh, el símbolo de la mano es muy importante. Recuerden en Daniel 7:25, un poquito más antes aquí en Daniel 7:25, cuando hablaba de esta potencia Roma papal en su primera fase, de sus 1260 años, de su soberanía papal en Europa medieval. Ahí indicaba en Daniel 7:25 que a los santos del Altísimo quebrantará. Y un poco más allá dice que serán entregados. ¿Quiénes? Pues los santos del Altísimo. ¿Entregados en qué? En su mano, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Oh, ser entregados en su mano significa estar bajo su autoridad abusiva. Y es por eso que durante los 1260 años en aquel entonces hubo las inquisiciones y las persecuciones. Terrible. Y ahora vemos ahí en Daniel 11 cómo Estados Unidos también cae bajo la autoridad de su mano. Es por eso que cuando en Apocalipsis 13, el versículo 11, describe la transición del cordero al dragón, dice en el versículo 15 de Apocalipsis 13 que habla y hace que las personas tomen la marca de la bestia en su mano derecha para cederse bajo la autoridad de Roma, la autoridad de Roma papal. ¡Qué impresionante! Espero que todos los que ven este programa puedan entender, por lo menos a grandes rasgos, lo que estamos intentando decir y lo que estamos estudiando. Si aún no lo entienden a profundidad, pues les invito a visitar mi página web navegandodelpasadoalfuturo.net, pues ahí está descrito con mucho más detalle, con mucho más citas históricas, y ahí lo pueden estudiar poco a poco, con una gran amplitud. Aquí en este tema ahora estamos un poquito resumiendo y tomando algunos conceptos que en la página web ya están bien estudiados. Así que les invito, ingresen ahí, estudien. Pero
Viene algo muy importante ahora. Recordemos que los 3 áreas geográficas que fueron conquistados por Roma en su primera fase imperial pagana, en Daniel 8, versículo 9, recordemos, Daniel 8, versículo 9, eran el sur, el oriente y la tierra gloriosa. En aquel entonces, esto era una conquista literal. Esto fue por su habilidad militar propia del Imperio Romano, cuando tomó el sur en aquel entonces, que era Egipto, en el año 30 a.C., cuando tomó la tierra gloriosa, Judea, en el año 63 a.C., y cuando tomó el oriente, que era toda esa tierra de Siria, Babilonia, en el año 65 a.C., y cuando terminó con este proceso, había conquistado todo el antiguo ex imperio griego y comenzó su soberanía como el nuevo rey del norte en aquel entonces. Y entonces iniciaron los 360 años de su profecía, su tiempo profético, que ya hemos estudiado cuando vimos Daniel capítulo 11, el versículo 24. Eso ya lo hemos estudiado. Pero luego, otra vez, de la misma manera, cuando Roma subió al trono del mundo en su segunda fase, ahora cristiana papal, igual tuvo que vencer 3 enemigos. Esta vez fueron los 3 cuernos arianos que Roma papal tuvo que arrancar para establecerse en el trono del mundo y para que comience su tiempo profético. Esos fueron los Herulos en el 493, los Vándalos en el 534 después de Cristo y los ostrogodos en el 538 después de Cristo. Esto también fue una conquista literal, pero sin ejércitos propios, sino con los ejércitos de sus aliados, de los reyes de Oriente, Zenón, Justiniano, los reyes emperadores católicos del Imperio de Oriente, y también pues sus aliados, los francos, la tribu bárbara, la más poderosa de aquel entonces, que se había sometido, se había bautizado al catolicismo romano, había dado y entregado sus ejércitos a disposición del obispo de Roma. Y de esta manera, pues los 3 cuernos arianos en oposición a Roma fueron extinguidos, arrancados, y ahí comenzó la soberanía papal en Europa, que duró nuevamente un tiempo profético, esta vez de 1260 años, y luego se impuso la esclavitud espiritual. Y ahora vemos aquí, en este pasaje de Daniel 11, 40 y 45, que nuevamente Roma tiene que conquistar 3 áreas para establecerse como rey aquí en la tierra, en su última manifestación como el rey del norte. ¿Y quién vence? ¿A quién vence? A sus 3 enemigos históricos. En el versículo 40, el rey del sur, vengándose por la herida mortal que había sido infligido en 1798, vengándose del reino del ateísmo. Y luego en el versículo 41, lo que acabamos de estudiar, cuando entra en la tierra gloriosa donde fluye leche y miel, simbólicamente Estados Unidos, que era una tierra que llamó la atención al mundo, el gran amalgama para las diferentes nacionalidades y religiones del mundo, era una tierra fértil, próspera, con libertad, separación de iglesia y Estado, refugio y asilo para los oprimidos y pisoteados y perseguidos de todas las naciones. Era una tierra prominente, buena, favorecida, para también proclamar el último mensaje de la palabra de Dios a toda la tierra, con grandes ventajas evangelísticas. Pero en el versículo 42 vemos que también conquistará lo que es Egipto, Libia, Etiopía. Vimos, hay una simbología para el mundo entero, pero hay una segunda aplicación que yo veo aquí, que son países que hoy en día son parte del mundo del Islam,
del mundo árabe, del mundo musulmán, pues también el mundo musulmán árabe caerá finalmente bajo el control de Roma papal. Esto lo veremos con más detalle en el siguiente tema. De todas maneras, son los tres enemigos históricos que vemos que en la secuencia son tomados uno por uno. El comunismo, el enemigo más reciente, porque recién hace unos 200 años y algo más se había levantado, 1798 en adelante. Luego, el segundo enemigo en ser tomado, el protestantismo de Estados Unidos. El protestantismo, su otro archienemigo desde hace unos 500 años atrás, desde la Reforma Protestante. Y luego el Islam, su más antiguo enemigo, archienemigo de Roma, del año 632 en adelante, cuando Mahoma comenzó a conquistar y atacar a Roma. Oh, qué interesante lo que estamos viendo. Queridos amigos, que Dios nos bendiga con este tema, con este estudio. En el siguiente lo vamos a profundizar y detallar aún mucho más para comprender la palabra de Dios. Te invito a que inclines el rostro conmigo para orar y dedicarnos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu profecía, por tu palabra, por el cumplimiento en la historia. Vemos todo tan claro, Señor. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que han visto este tema para tomar su decisión correcta en favor de ti, del verdadero Creador de los cielos y de la tierra y de su santa ley. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Holam 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Holam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.